Times lo titula algo así como ante las próximas elecciones, hace un montón de análisis de las cosas que pasan, pero nos llamó la atención por el tema Nisman que está en los medios. Una partecita usted dice resucitar a Nisman, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto, padre? No, a ver, son dos cosas diferentes, aunque van lo mismo. Nosotros como grupo de curas, el secretariado del grupo publicó una nota con motivo de las elecciones. Eso por un lado. Y yo que tengo un blog, ahí publiqué eso de la resurrección de Nisman, porque hay cosas que decir, que yo crea en la resurrección de Jesús no quiere decir que yo crea en la resurrección de Nisman, que, como decías al principio, es una resurrección cantada, ¿no? Entonces, bueno, obviamente la resurrección de Jesús me ayuda a creer, la resurrección de Nisman, todo lo contrario. ¿Y cómo lo construyó eso? A ver, nos cuenta un poquito a la gente que por ahí no leyó lo que escribió. No, me parece que hay cosas que son bastante obvias, ¿no? En el sentido de, creo que, a ver, todo empezó a raíz de lo que significa para los cristianos la resurrección de Jesús. Sí. La resurrección de Jesús para los cristianos es una palabra de Dios frente a los violentos, como el Imperio Romano que asesina a Jesús. Frente al imperio que asesina a Jesús, la resurrección de Jesús es Dios que le dice a los que quieran escuchar y ver de qué lado está Dios en esta parte de la historia. Ahora, eso es una cosa, lo otro es una farsa, ¿no? Es decir, creo que la resurrección de Nisman era una cosa cantada para que creamos, sigo jugando con el tema de la fe y todo eso, para que creamos en la maldad perversa del gobierno anterior, que, como dijo la casi también resucitada Carrió, fue responsable del asesinato de Nisman, ¿no? Entonces, de golpe, una muerte vuelve a aparecer en primera plana para poder instalar, ¿no? Pues la idea es esa, ¿no? Es instalar en los medios temas de dolor, de sufrimiento y de muerte ligados al gobierno anterior y temas de alegría, de fiesta, de revolución de la alegría, de República de los Niños en el gobierno ¿no? Que es buenísimo. Padre, ¿cómo le va? Romina Calderaro, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Romina. Usted está en contacto con la gente careciente, con los pobres, y yo quería preguntarle si hay un correlato en las conversaciones que usted tiene con hombres y mujeres que no la están pasando tan bien respecto de lo que dice hoy La Nación en tapa, que es fuerte repunte de la imagen del gobierno y de la expectativa económica. Es una encuesta de Poliarquía que dice que el gobierno creció muchísimo en septiembre en pleno conflicto por la desaparición forzada de Santiago Maldonado. ¿Usted, en todo caso, cree en estos datos y a qué los atribuye? A ver, en mi barrio, cuando yo he hablado de Santiago Maldonado, la reacción ha sido positiva hacia lo que yo estaba diciendo, es decir, una preocupación por la aparición con vida de Santiago. En ese sentido, a mí me llama la atención siempre esa actitud de la clase media de mirarse solamente el ombligo y entonces me importa Santiago nada, me importa Milagro Sala nada, me importa nadie nada, lo único que me importa es ser un meritócrata social. Eso me parece que, bueno, eso vale por ese lado. Entonces, bueno, La Nación suele guiarse con esos ambientes, y así que no me parece demasiado importante lo que diga. De todas maneras, siempre me llama la atención que antes nos decían que nosotros decíamos, porque nosotros nos acusan de ser nosotros los anteriores, que decíamos que lo de la seguridad o inseguridad es una sensación, ahora parece que la economía también es una sensación, ¿no? Sí. Entonces me parece que la situación es concreta, es decir, que la gente no tiene trabajo, eso no es una sensación, hasta el INDEC ha dicho que ha crecido el trabajo en negro, que la desocupación, que el empobrecimiento, que el endeudamiento son realidades, esos son realidades. Ahora, si después hay en la sociedad, por un fenómeno preocupante a nivel de psicología social, y si además hay también una poderosa máquina de propaganda que alienta un síndrome de Estocolmo, ya es otra cosa. Claro, vio que se suele decir, y me parece un análisis interesante, que este gobierno que pretende una reforma cultural le dio vida al enano fascista que mucha gente lleva adentro. ¿Usted cree en algo de esto? ¿Le suena algo así? Yo no sé por qué estás hablando de Feynman, pero yo creo que sí, que lamentablemente a veces pasan esas cosas. Es decir, a veces pasa que cada uno le sacan lo peor.
A mí este gobierno me saca lo peor de mí también, pero en otro sentido. Claro, en otro sentido, no lo Sí. convierte en facho, digamos. No, para nada. Al contrario, digo, me hace decir cosas que no me gustarían decir, etcétera. Pero bueno, lo que sí quiero aclarar que yo estoy de acuerdo con que lamentablemente, a ver, es lo mismo que está pasando, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos con el tema de los migrantes, ¿no? Es decir, teóricamente pueblos cultos y demócratas de golpe se volvieron genocidas en el Mediterráneo, ¿no? Porque todo lo que tenga que ver con África debe ser sepultado bajo las aguas del Mediterráneo. Todo eso es algo atroz que tiene que ver con la campaña de que los migrantes son las personas más malas, perversas, violadores y ponebombas del planeta. Yo creo que cosas por el estilo también se generan en todos estos ambientes, porque, por ejemplo, está claro que los migrantes son malos cuando son paraguayos, bolivianos o chilenos, no cuando son italianos o ingleses como Benetton o Lewis, ¿no? Entonces, en ese tipo de cosas, obviamente, se trata de eso, precisamente, de ese enano fascista o de como lo quieras llamar. Sí, yo a veces noto con cierta amargura que algunas personas no quieren identificar profesiones, se ponen mal cuando el de al lado recibe un beneficio, ¿no? Esta cosa de, por ejemplo, el gobierno anterior mantenía vagos, que además es discutible porque los planes se mantuvieron y demás, pero ¿qué nos pasa como seres humanos cuando queremos que le vaya mal al de al lado, ¿no? Bueno, ese ombliguismo en lenguaje medianamente teológico se llamaba envidia, ¿no? Es decir, la envidia no es qué suerte que tiene el de al lado que le va bien, sino qué rabia que me da que el otro tenga lo que yo no estoy de acuerdo, no quiero que tenga, ¿no? Entonces, sobre todo cuando eso además implica la aniquilación o de lo que tiene el otro o del otro porque tiene lo que yo no quisiera tener. Yo creo que ese tipo de cosas, por eso insisto, sacan lo peor, pero eso es normal cuando lo que se alienta es el individualismo. A ver, convengamos que este gobierno, una de las características que tiene desde el principio ya es el individualismo más absoluto, ¿no? Entonces, por eso nos hablan de emprendedores, por eso nos hablan de meritocracia, ¿no? Entonces, cuando uno alienta su propio individualismo y no se fija en el otro, yo, a ver, hablo como cristiano, el otro es la característica principal del amor, que es el corazón del Evangelio. Si yo me guío por el amor, que es el corazón del Evangelio, el amor supone un otro, no es a uno mismo, no es el ombligo. Entonces, si yo miro lo que pasa es que cuando uno lo que se guía es con otra mentalidad medio zen de respirar y de que yo sea feliz, y si cada uno busca su propia felicidad, todos somos felices, evidentemente en ese caso estamos en el horno, pues no tiene nada que ver, como yo como cristiano, no tiene nada que ver con el Evangelio. Claro, y además se inscribe en un contexto económico de un sistema llamado capitalismo, ¿no? Y el cóctel es tremendo, ¿no? Fomentar el individualismo en un sistema que ya es individualista es muy complicado. Bueno, es que el tema de oferta y demanda, mano invisible y todas esas cosas, obviamente alienta todo ese individualismo, y ese individualismo además perverso, porque es un individualismo que lo que procura continuamente es yo busco mi propio crecimiento, mi propia felicidad, mi propia situación económica, desentendiéndome del otro. Cuando yo me empiezo a desentender del otro, evidentemente eso también es violento por definición. ¿Ya dio misa o todavía no? ¿Cómo? ¿Ya dio misa? No, ahora tengo a las 9 y después tengo a las 11. Bueno, que tenga suerte y bueno, que le dé una oración que le sirva a los fieles para tener esperanza y fe todavía. Le mando un abrazo. Bueno, un abrazo y saludos a toda la audiencia, ¿eh? Muy bien, Eduardo. Porque usted ha escrito algo que lo titula algo así como ante las próximas elecciones, hace un montón de análisis de las cosas que pasan, pero nos llamó la atención por el tema